Bueno, voy a presentar a Áurea. Ella es doctorada en Public Health, ¿no? En salud pública, y tiene una posición ahora de postdoc en la Universitat Jaume I. Y hoy nos va a presentar la ponencia Tiempo de pantalla y salud, ¿eh? Aunque yo sé que tiene también trabajos sobre sueño y descanso infantil. Pero bueno, hoy nos vamos a hablar de tiempo y pantalla y también su relación con la salud, que es algo que nosotros también tratamos de abordar con el proyecto Time y que también es central, ¿no? en nuestro proyecto Kairos, ¿no? Pues nada, encantado de saludarte. Pues tal y como ha comentado Daniel, yo voy a presentaros una presentación, una comunicación que se llama Pantallas y Salud o Tiempo de Pantallas y Salud. Ahora actualmente estoy en el grupo de Epidemiología Perinatal, Salud Ambiental e Investigación Clínica de la Universitat Jaume I, pero en esta presentación voy a presentaros los resultados obtenidos en mi tesis doctoral, donde evalúe el efecto del tiempo de pantalla en la salud de la población pediátrica española. Antes de entrar en materia, me gustaría presentaros a Marta. Marta es una adolescente de 12 años. Como cualquier adolescente, va al instituto y al instituto pasa en él aproximadamente unas 6 horas, ¿no? Tenemos 6 horas que pasan en el instituto. Además, en el instituto le piden una serie de deberes, una serie de tareas para que ella realice en casa. Además, ella es una muy buena estudiante, por lo tanto que ella pasa cada día como aproximadamente unas 3 horas estudiando y trabajando sobre todo lo que ha practicado en el instituto, ¿no? También, como es una muy buena estudiante y quiere rendir en el colegio, duerme aproximadamente unas 8 o 9 horas al día, que para ser un adolescente es lo que nos recomiendan, o sea que duerme unas 8 o 9 horas al día. Si echamos unas cuentas rápidas entre el instituto, el sueño y las horas que dedica a su actividad docente, su actividad educativa, podríamos decir que ella ha gastado unas 18 horas de su día, ¿no? Por lo tanto, tiene solo 6 horas, tiene 6 horas para poder hacer otras actividades, como es comer, asearse, hacer deporte, estar con la familia y además incluido, como es un adolescente, ¿no? Entretenimiento, y esta mayor parte del entretenimiento la hace a través de una pantalla. Marta ha decidido que quiere dedicarle a las pantallas 3 horas al día. Vemos que es un número bastante elevado, ¿no? Pero ya veremos que no es tan distante de la realidad. Si le dedica 3 horas delante de las pantallas, le quedarán 3 horas para hacer todas las otras actividades que hemos comentado, ¿no? Como son comer, actividad física, estar con la familia, asearse, entre otras cosas. Entonces, mi pregunta es, ¿creéis que con solo 3 horas tiene suficientemente tiempo para hacer todas estas actividades? Posiblemente no tendrá, con este tiempo no tendrá suficiente para poder hacer todo esto, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que seguramente este engranaje tendrá que ir quitando tiempo a lo mejor de dormir, o a lo mejor le dedicará menos tiempo a la actividad física para poder hacer un encaje de bolillos, ¿no? Y que le salgan las cuentas de las 24 horas. Pues esto es un resumen de realmente de lo que os quiero contar hoy, ¿no? En realidad, cómo afecta el tiempo que le dedican los más pequeños a la pantalla a otras actividades que son realmente muy importantes para nuestra salud, y cómo esto nos perjudica o nos afecta a nuestra salud. Entonces, ¿cómo he estructurado la presentación? La presentación la he estructurado de la siguiente manera. Primero, vamos a contextualizar un poco qué es eso del tiempo de pantalla. Definiremos el tiempo de pantalla y mostraremos algunos datos del tiempo de pantalla a nivel nacional, a nivel de España. Después hablaremos cómo afecta al tiempo de pantalla a distintos aspectos de la salud. Y estos aspectos son el sueño, la obesidad y la ingesta de alimentos poco saludables y la salud mental. Y para terminar la presentación, me gustaría hablar un poco de cómo ha sido este tiempo de pantalla en la población pediátrica durante el confinamiento del COVID, y por último terminaré con algunas conclusiones.
Entonces, ¿qué es el tiempo de pantalla? El tiempo de pantalla, según la red de investigación del comportamiento sedentario, define el tiempo de pantalla como el tiempo dedicado a comportamientos que involucran el uso de pantallas. Estos comportamientos pueden ser sedentarios o activos. El tiempo de pantalla es una rutina que ha evolucionado y está en evolución constante. Es una rutina realmente bastante nueva en nuestras vidas y es una rutina que ha evolucionado y está en evolución constante, como ya he dicho. ¿Cómo lo podemos ver? El primer aspecto que podemos ver de que ha evolucionado es en el número de dispositivos que tenemos actualmente hoy en día de pantalla, ¿no? Si nos fijamos a los inicios del tiempo de pantalla, observamos que el único dispositivo de pantalla que teníamos era la televisión, ¿no? Después fueron apareciendo otros dispositivos de pantalla, como pueden ser el ordenador, como puede ser el teléfono móvil, hasta hoy en día que tenemos una gran variedad de dispositivos de pantalla donde los englobamos todos en smart devices. Otro aspecto que ha evolucionado es la portabilidad de estos dispositivos. Cada vez son más pequeños y más portables, además de que cada vez hacen una gran variedad de funcionalidades y tienen un montón de prestaciones, ¿no? Tienen una gran variedad de prestaciones. Esto ha hecho que para los más pequeños sean más intuitivos y ¿no? Ya que estamos hablando actualmente de la generación T, de la generación táctil, que tengan una intuición y un manejo súper fácil de estos dispositivos. Esto también se ve en los datos donde observamos la edad del primer contacto con un dispositivo de pantalla. El autor Wolf comentó, ¿no?, que la edad del primer contacto con el dispositivo de pantalla ha disminuido desde los 4 años, desde el 2010, ¿no? En 2010 la edad era de 4 años y ha disminuido hasta los 4 meses a los años 2018. Actualmente seguramente la edad del primer contacto con un dispositivo de pantalla seguramente que aún es menor. Y también lo que también ha evolucionado es la opción que tenemos, ¿no? que es muy fácil conseguir estos dispositivos de pantalla y que socialmente están muy aceptados y que socialmente los necesitamos para vivir y son muy populares entre nosotros y sobre todo y también entre los más pequeños. Entonces, como el tiempo de pantalla es una rutina muy frecuente dentro de la vida de los más pequeños, de la población pediátrica, han sido varias instituciones que han propuesto unas recomendaciones basadas en el tiempo de pantalla. ¿Cuál es el tiempo recomendado que deberíamos pasar o que deberían pasar los más pequeños frente a las pantallas? Todas ellas coinciden que los menores de 2 años no tendrían que estar expuestos a las pantallas. ¿Sí? El no uso de las pantallas en los menores de 2 años. En los de entre 3 y 4 años todos coinciden en que el tiempo de pantalla no tiene que superar la hora diaria. Y para los más mayores, que son los de 5 a 17 años, aquí existen algunas controversias. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud y la Academia Americana de Pediatría no se mojan en ningún tiempo, no establecen ningún límite. En cambio, el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales de Igualdad en 2015 propuso que el tiempo dedicado a las pantallas con fin recreativo, aquí ya nos olvidamos de las pantallas educativas, ¿no? Este no puede superar a las 2 horas. ¿Qué pasa en España? Os muestro los datos de la última encuesta nacional de salud para el año 2017 de algunas comunidades autónomas. Por ejemplo, Cantabria es la comunidad autónoma con el porcentaje más alto de no superar la hora diaria, el 50%. Sin embargo, Extremadura es la comunidad autónoma con el porcentaje más alto de estar al menos 2 horas frente a las pantallas. Es bastante alto.
Y ya que estábamos en un workshop de la Universitat de València, ¿qué pasa en la Comunitat Valenciana? Entonces, en la Comunitat Valenciana pasa que el 46% de la población de 1 a 4 años está al menos 2 horas frente a las pantallas. Y por último, ¿cuáles son los que lo hacen un poco mejor, ¿no? Sin señalar a nadie, ¿no? Que nadie lo hace ni muy bien ni muy mal. Pues en este caso es la ciudad autónoma de Ceuta, que es la comunidad que tiene un porcentaje menor de superar las 2 horas o estar al menos 2 horas, que este es igual al 23%. Vale. Tenemos algunos factores sensibles al tiempo de pantalla, ¿no? ¿Cuáles son estos factores? Por ejemplo, la edad. Observamos que a medida que aumenta la edad, el tiempo de pantalla también aumenta. Otro factor sensible son el nivel educativo de los padres y la clase social de los padres. Aquellos niños con padres con niveles educativos más bajos o clases sociales más bajos presentan un mayor tiempo de exposición a las pantallas. Y por último, la actividad física. Aquellos niños que dedican más tiempo a la actividad física dedican menos tiempo a las pantallas y viceversa. Entonces, ahora vamos a ver cómo afecta el tiempo de las pantallas algunas variables de salud. La primera que quiero comentar es el sueño. A raíz de mi tesis vimos que el tiempo de pantalla está asociado negativamente con el tiempo de sueño. ¿Eso qué quiere decir? Que a mayor tiempo de pantalla, menos tiempo de sueño. ¿Y cuál es la explicación que damos? Pues es bastante simple, ¿no? Nosotros utilizamos las pantallas justo antes de irnos a dormir, ¿no? Teniendo en cuenta que un niño durante su jornada laboral, su día, en la etapa más diurna, es la que está en la escuela, ¿no? Después, cuando termina el colegio, depende de sus rutinas, ¿no? Si hace actividades extraescolares o lo que sea, y cuando llega es el momento a lo mejor más de entretenimiento, más de utilizar las pantallas, y es justo el momento de irnos a la cama. Entonces, si utilizamos las pantallas justo antes de irnos a la cama, la luz azul que desprenden las pantallas, esto provoca una inhibición de melatonina. Se inhibe la secreción de melatonina, se inhibe la secreción de esta hormona y por lo tanto nuestra actividad cerebral se activa. Al activarse nuestra actividad cerebral, le estás diciendo al cuerpo, actívate, actívate, cuando en realidad les tendríamos que estar diciendo, relájate porque tienes que iniciar el proceso de sueño, ¿no? Entonces, ¿qué nos pasa? Que en el momento que queremos irnos o que queremos iniciar el proceso de sueño, estamos en un proceso de activación cerebral, por eso esta activación tiene que bajar, se desplaza el momento de conciliar el sueño. Sin embargo, la hora de levantarnos, la hora de inicio de la escuela, siempre es la misma, ¿no? Por eso esta es la explicación de por qué el tiempo de pantalla está relacionado con una disminución del tiempo de sueño. En segundo lugar, encontramos que a mayor tiempo de pantalla, mayor prevalencia de obesidad y mayor prevalencia de ingesta de alimentos poco saludables. ¿Cuál es la explicación en este sentido? El tiempo de pantalla sustituye el tiempo dedicado a la actividad física y por eso un mayor comportamiento sedentario y una mayor obesidad. En el aspecto de alimentos poco saludables lo vemos relacionado, ¿no? Que podría estar asociado a que mayor tiempo de pantalla, mayor estímulo de anuncios publicitarios, alimentos poco saludables, así como, ¿no? Que parece ser un plan perfecto o una combinación perfecta, película y comida rápida o vídeo de YouTube y snacks, ¿no? Entonces creemos que esta puede ser la asociación.
Y por último, a nivel de variables de salud, encontramos os quiero hablar de la salud mental. Aquí la asociación no es tan directa, ¿no? Las evidencias no clarifican si la dirección es a mayor tiempo de pantalla, peor salud mental, o si niños con peor salud mental también presentan, ¿no?, mayores tiempos de pantalla. Sin embargo, recientemente se ha publicado una revisión sistemática de estudios longitudinales donde propone algunos caminos, ¿no?, algunos pathways. No me gusta llamar mecanismos, pero lo identifico como pathways, ¿no? Y estos podrían ser que a mayor tiempo de pantalla, esto podría suponer un menor tiempo dedicado a la actividad física, lo cual podría desencadenar a una peor salud mental, ¿no? El segundo pathway es, claro, el tiempo de pantalla promueve relaciones interpersonales a través de una pantalla. Por lo tanto, perdemos esta interacción social en persona, lo cual también podría desencadenar a una peor salud mental. Y por último, la calidad del sueño, ¿no? Como ya hemos comentado en el primer variable del sueño que hemos comentado, el sueño, a más tiempo de pantalla, menos duración del sueño, y esto también podría desencadenar a una peor salud mental. Me gustaría terminar con la salud mental comentando algunas futuras investigaciones que tendríamos que tener en cuenta si queremos indagar sobre la asociación o la causalidad entre el tiempo de pantalla y la salud mental. Y estas son que no hay un patrón claro sobre sexos, aunque en la mayoría se encuentran diferencias entre sexos. El segundo es el tipo de dispositivos. Se han visto que aquellos dispositivos que sean más interactivos, que nosotros podamos interactuar con ellos, son los que realmente están asociados con la salud mental. No se ha visto asociación con la televisión, que es un dispositivo totalmente pasivo. Y por último, también tener en cuenta el contenido, ¿no? A lo mejor en esta variable de salud no es tanto el tiempo de pantalla, sino realmente lo que estás consumiendo, ¿no? A lo mejor las redes sociales es un contenido fundamental de estudio con la relación con las pantallas y la salud mental, ¿no? También en mi tesis incluí un apartado, ¿no?, dada la excepcionalidad del momento del tiempo de pantalla en la pandemia de COVID, ¿no? Y me gustaría, ¿no?, en un artículo que publiqué a raíz de mi tesis, vimos que el tiempo de pantalla durante la pandemia del COVID, durante el confinamiento estricto debido al COVID, era una rutina muy prevalente en niños y en niños realmente muy pequeños, ¿no? Porque observamos niños de 3 meses a 5 años, o sea, niños realmente muy pequeños, ¿no? Y os quería proponer algunas explicaciones de por qué creo que el tiempo de pantalla en la pandemia del COVID fue una actividad muy prevalente y que a lo mejor esto ha desencadenado, aunque a que lo sea, hoy en día, aunque para mí esto es una hipótesis, no es una idea que tengo del todo cierta, ¿no? Pero bueno, la primera es que no estábamos preparados para pasar un confinamiento estricto. Y la principal es que no estábamos preparados a nivel de viviendas. Las viviendas actuales son realmente bastante pequeñas y la mayoría tienen escasez de espacios exteriores, ¿no?, como terrazas, balcones o jardines, patios, ¿no? Entonces, el tiempo o las pantallas fueron una vía de entretenimiento predominante con la población pediátrica. Segundo, que los adultos teníamos que teletrabajar y teníamos que cumplir las 8 horas de jornada laboral como si estuviéramos en no pandemia. Entonces, las pantallas fue una muy buena estrategia para mantener entretenidos a los más pequeños y no tener estos disruptores durante nuestra jornada laboral. Además,
del estado emocional de los adultos, ¿no? Esta etapa de incertidumbre, de no saber lo que pasará, ¿no? Además, en muchos casos en la jornada laboral no tener una información clara, a lo mejor esto nos provocó un peor estado emocional que desencadenó que a lo mejor no nos preocupásemos tanto del estilo de vida de nuestros hijos, además de que ellos estaban viviendo constantemente el día de la marmota, ¿no? O sea, y que a lo mejor el tiempo de pantalla era una forma de conseguir felicidad de forma muy rápida e inmediata, ¿no? Que además el tiempo de pantalla o las pantallas fue la vía predominante o por lo menos o casi única de comunicación con el exterior, ¿no? Seguramente que todos hemos hecho 1000 videollamadas para ver cómo están los abuelos o nuestros amigos o compañeros de clase. Y esto desencadenó a un peor estilo o estilos de vida menos saludables y posiblemente también una peor salud en global, ¿no? O por la vida más sedentaria, por imposible establecer rutinas, ¿no? Por lo que he comentado de siempre el mismo día, revivir el día de la marmota y a lo mejor también una peor salud mental. Y por último, para terminar, me gustaría recomendar 5 cosas sobre cómo actuar en el tiempo de pantalla de los más pequeños si somos padres y tenemos niños a nuestro cargo, ¿no? La primera, yo creo que es intentar seguir las recomendaciones que nos proponen las instituciones de salud, ¿no? Menos es más. Y además que no tengamos prisa en introducir pantallas de entretenimiento a los más pequeños, que intentar evitar esta presión social de introducir las pantallas a la población pediátrica. En el caso de que queramos introducirlas, pues acompañar en todo momento, ¿no? Ellos tienen que entender cómo están usando las pantallas, qué están haciendo, entender el contenido. Por lo tanto, y esta es nuestra labor, ¿no? Intentar acompañar para crear un mayor entendimiento, ¿no? Y que sepan elegir o sepan considerar lo que es un buen uso de las pantallas o un uso saludable, ¿no? Intentar crear una buena higiene de sueño, unas rutinas, evitar las pantallas antes de irnos a la cama. Tenemos que incentivar aquellas rutinas que sean relajantes, ¿no? Por ejemplo, un cuento, un baño, ¿no? Una cena, la cena donde tú le puedas explicar y que puedas mantener esta relación de padre e hijo, ¿no? Por eso comidas sin pantallas, ¿no? Las comidas tienen que ser un tiempo de calidad donde podamos preguntarle a nuestros hijos cómo están, ¿no? Qué han hecho durante el día, ¿no? Y que no sea comunicación a través de una pantalla. Y por último, esto ya posiblemente es más enfocado a los más mayores, preguntar qué hacen con ellas, qué contenido utilizan, con quién, qué fotos cuelgan, qué miran en YouTube, ¿no? Esto yo creo que está más enfocado en adolescentes. Bueno, y hasta aquí mi presentación. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Espero que os haya sido agradable, útil y os haya inspirado. Y nada, y muchas gracias por la invitación. Para mí ha sido un placer y una oportunidad enorme. Gracias. Muchísimas gracias, Aurea. Ha sido muy interesante. Yo sí que te quería comentar un par de cosas, ¿no? Porque en el estudio que nosotros hicimos, pues nosotros comparamos con la encuesta de uso del tiempo y a nosotros lo que nos salía es que los chavales que iban a jornada partida dormían más pero hacían menos deporte y veían menos tiempo de pantallas. Y nos salía que los que iban a jornada continuada dormían menos, hacían más deporte y hacían también más uso de pantallas. Bueno, yo entiendo que esto quizás requiera un análisis un poco más refinado, ¿no? Pero bueno, lo digo por el planteamiento que hacías, ¿no? De quizás la pantalla y la obesidad. Habría que
quizás seguramente nuestros datos habría que mirarlos con la luz que aportáis, ¿no? Y la otra cuestión es algo que también ya hace tiempo que comento con Gonzalo Pin, ¿no? Con respecto al tema de la melatonina y las pantallas, ¿no? Porque, claro, está claro que sí, ¿no? Y eso es parte del protocolo de sueño, por ejemplo, ahora en mi casa es, ¿no? Cuando llegas después de cenar, todos son luces naranjas, ¿no? Nada de luces fuertes y la gente no tiene que estar ya con pantallas y tal. Pero hasta cierto punto en la adolescencia, claro, y más en un país como el nuestro en España, en el que estamos, digamos, desfasados de la hora natural, ¿no? De la hora solar, en 1 o 2 horas, en función de la época del año. Pero a veces yo me planteo, ¿no? ¿Cuál es un poco la sucesión, ¿no? La gente se acuesta más tarde porque está con las pantallas o está con las pantallas porque no tiene sueño y aprovecha, y eso quizás entra en un bucle. Claro, al estar con las pantallas, pues aún desinhibes más en la melatonina, ¿no? Pero todo el mundo sabe, ¿no? Que 2 horas antes de que sea tu hora de dormir, tú no tienes sueño, ¿no? Entonces, si los adolescentes y preadolescentes están ya con un cronotipo muy, muy retrasado, claro, pretender que a las 10 o a las 11 de la noche estén preparando para irse a la cama es un poco irreal, ¿no? Entonces, claro, entramos en la dinámica esta bueno, qué estrategias, ¿no? Quizás ahí lo que hay que sí trabajar con ellos es que pongan, ¿no? Pongan pantallas, ¿no? No protectores de pantallas, pero sí modos de pantalla, no de estos que son más en luces más amarillas y no blancas, cuando pasa ciertas horas, etcétera, ¿no? Un poco, ¿no? Saber un poco cómo ves tú estas dos cosas. Mira, justamente hoy con el tema de los adolescentes hemos hecho un taller de cronobiología con alumnos de cuarto de la ESO, ¿no? Y la mayoría salían bastantes con un cronotipo vespertino, ¿no? Y es lo que comentabas tú, ¿no? Y muchos, no, la solución que les daban era o te vas a ir, o tienes que irte a dormir o más pronto o tienes que retrasar la hora de entrada al colegio, ¿no? Claro. Entonces, claro, el debate es si en un sistema educativo, yo esto no tengo ni idea y seguramente que vosotros tendréis la respuesta clara al minuto, ¿no? Si en un sistema educativo deberíamos plantearnos que los adolescentes, por el simple hecho, ¿no?, de que la adolescencia es una etapa más vespertina, intentar crear esas jornadas educativas más hacia la tarde. Eso, yo no sé si es un debate, una reflexión o a lo mejor es ver el mundo de Yuppie, pero o inculcarles exacto, que la sociedad está hecha para ser un cronotipo matutino y que tienen que hacer un estilo de vida en plan para poderse levantar a las 9, ¿no? Y que evitar las pantallas de cara a la noche y también evitar la actividad física, porque nos pensamos que la actividad física es buena en cualquier momento y en realidad justo antes de irnos a la cama es un método de activar nuestro cuerpo y también de retrasar el inicio del sueño. Sin ser mi área de especialización, las pocas veces que me he cruzado con investigación de este tipo, o sea, quería preguntarte sobre la dificultad, porque sí que se identifican vínculos con el sueño, con el ejercicio. Lo que cuesta identificar vínculos a nivel de bienestar y salud mental, que es un poco, además, mi área de conocimiento. Y luego que me he encontrado, que tú bien has indicado, que para sugerir que no es tanto cuánto tiempo, sino qué se hace cuando estás con las pantallas, especialmente en la adolescencia. Y un poco relacionado también con, o sea, me surge la pregunta de si esto está siendo difícil identificar esos vínculos con el bienestar y la salud mental, en parte quizá porque no estamos haciendo las preguntas que deberíamos estar haciendo cuando en las encuestas a los adolescentes sobre cómo usas tu tiempo cuando estás con pantallas, pero también lo difícil que es mantenerse al día con este tema por lo rápido que avanza todo, a nivel, por ejemplo, de redes sociales. TikTok a lo mejor no era nada hace 5 años, ahora lo es todo y dentro de 5 años no será nada. Igualmente tienes todas las investigaciones sobre el impacto de Facebook, el impacto de Instagram, el impacto de TikTok, el impacto de las... Y todas estas redes sociales, al menos mi impresión, y en conversaciones con gente joven y demás, son muy distintas a nivel de cómo interactúas con otra gente, lo que haces y tal. Y creo que en parte la dificultad de identificar vínculos con el bienestar y la salud mental
puede ser parte porque nos cuesta medir cómo se usa el tiempo cuando están con las pantallas y porque todo avanza muy rápido. Y también a los investigadores nos cuesta mantener el ritmo, a no ser que mantengas ese diálogo constante con todas las generaciones que van viniendo y cómo va todo, va cambiando todo. Y también quería preguntarte, bueno, no sé si compartes esa reflexión, pero no quería hacer la típica de tengo una reflexión más que una pregunta. Quería preguntarte si se conoce algo o has investigado algo en relación a los videojuegos. Es otro ámbito en el que también tengo yo la sensación de que hay mucha diversidad, hay muchos tipos distintos de videojuegos. Y principalmente yo en algún estudio que he hecho sí que he visto diferencias de género en relación a los videojuegos y a un mayor uso de los videojuegos asociado a un mayor bienestar entre niños, pero no entre niñas. No sé si has encontrado algo interesante en relación a los videojuegos, si sabe algo en relación a los videojuegos como otro modo de uso de pantalla. Y un poco por nuestra experiencia, ya termino aquí en Manchester, de conversaciones que tenemos con gente joven sobre bienestar en la adolescencia. Me parece muy importante el punto que has destacado al final, de la importancia de que los padres pregunten y tengan conversaciones sobre cómo usan el tiempo con las pantallas sus hijos, porque es un poco lo que recibimos nosotros de cuando hablamos con estos chavales. Tienes esa sensación de que hay un alarmismo enorme, pero que los padres y los adultos no entendemos el mundo de las redes sociales al día de hoy, etcétera. Y eso lleva a conflictos con las familias, una peor relación con los padres, etcétera. Entonces, creo que es importante que los padres traten de tener esa conversación ya en edad adolescente y traten de entender un poco más cómo funciona el tema de las redes sociales y los adolescentes, porque nos quedamos desfasados muy rápido, nos quedamos en Facebook, en Instagram, y de repente algo nuevo que no entendemos. Y la mejor manera de entenderlo siempre es que nos lo expliquen ellos, la verdad. Sí, la verdad es Ya ha quedado muy largo, no sé si... Lo has resumido súper bien, ¿no? El tema de la salud mental es muy complicado, ¿no? Además que como tú apuntas, ¿no? Yo cuando empecé a estudiar, que empecé mi tesis en 2017 y no es hace mucho, o sea, yo me doctoré en 2021, o sea, que es casi hace nada. Realmente, cuando yo comparaba o cuando estaba haciendo las discusiones de mis manuscritos, claro, la mayoría de artículos que me encontraban se basaban en televisión. Y claro, no podemos comparar solo el tiempo de pantalla con televisión con el tiempo de pantalla incluyendo tablets y smartphones, ¿no? Y ya es lo que comentas tú, ¿no? Estas tendencias de uso de contenido, ¿no? Pasamos de YouTube con vídeos de a lo mejor 5 minutos a vídeos de TikTok que son 30 segundos, ¿no? Y cómo interactúan con este tipo de contenidos, yo creo que es muy difícil de tenerlo en cuenta y yo no los he podido tener en cuenta, pero creo que sí que se deberían tener en cuenta. Y más si queremos enfocarlo a la salud mental, porque ya te digo, yo creo que el tiempo de pantalla en este sentido no creo que haya ningún mecanismo, ¿no? En el contenido yo creo que sí que puede estar, ¿no? La explicación realmente de cómo lo utilizan, ¿no? Si realmente utilizan estos como un escudo o en plan para verse reflejado de alguna forma, ¿no? No, me falta mucha información, ¿eh? Pero yo creo que, como tú dices, va por aquí. Y no creo que me falta comentar alguna cosa más. No sé. Es un tema muy interesante, ¿eh? Y muy cambiante y es muy evolutivo, ¿eh? A mí me apasiona y la tesis la hice, vamos. Ahora a lo mejor estoy centrada en otras cosas, pero es un tema muy, muy apasionante para mí y que tiene mucho futuro. O sea, es que el tiempo de pantalla va para largo, ¿no? Y puede seguir evolucionando y no sabemos en qué dirección va a ir, ¿no? Es muy interesante, Aurea, tu trabajo. Dos comentarios que quería compartir contigo y con ustedes. Lo primero es que
hay unos estudios bien interesantes de bienestar subjetivo y el uso y el tiempo de pantalla. Ahí Sara Malo, de la Universidad de Girona, tiene unas investigaciones bien interesantes que podrían dar pistas también para recoger la opinión desde los propios niños y adolescentes también. Entonces, te lo recomiendo, eso por una parte. Y por otro lado, señalar que también esto del tiempo de pantalla parece que llegó para quedarse. O sea, uno como va viendo, van evolucionando las distintas maneras de funcionar y desde un punto de vista de la salud mental, claro, una alternativa es estudiar cómo afecta la salud mental y otra alternativa que también se ha estado haciendo ahora es a través de las pantallas generar estrategias que permitan mejorar la salud mental. No sé si me sigues, o sea, el uso de la pantalla como un instrumento de cambio. Y es bien interesante ahí mirando las tendencias, al menos en psicología, que se ha trabajado un poco en esto, cómo se han incorporado las tecnologías, ¿ya? Y el uso de la pantalla como un instrumento que permita colaborar para prevenir algunos de los efectos en salud mental. Entonces es interesante también, que es otra línea distinta, pero que de alguna manera se tiende a partir, en este caso, de un supuesto, que las pantallas llegaron para quedarse, pueden cambiar, pero el uso de pantallas es parte ya de nuestra vida cotidiana y el tema es, el desafío es cómo hacer que esta nueva manera de relacionarnos, porque uno ya con la familia no solo se relaciona presencialmente, la pantalla también sirve en estas horas que decías tú, ¿no es cierto?, de pantalla, también uno puede relacionar con la familia, etcétera, o sea, miles de cosas, estudiar, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, es interesante también un vínculo con la salud mental desde esta perspectiva. Eso, y muchas gracias por tu presentación y por lo que nos llevas a reflexionar en forma conjunta. Sin dejar de lado que del ámbito escolar también cada vez más hay pantallas dentro del aula y hay pantallas también en las tareas escolares y luego en la coordinación entre alumnos para hacer tareas, etcétera. O sea que también hay un ámbito de ahí de pantalla que también incrementa, ¿no? Bueno, que tendrá que ver, el uso quizás es un uso más guiado, un uso más pedagógico si queréis, pero no deja de ser también consumo de pantalla, ¿no? Que al fin y al cabo seguramente no es algo que, ¿no? Que me ha ocurrido alguna vez decirlo, ¿no? Bueno, los colegios tienen que informar también de cuántas horas de pantalla ponen en la clase si queremos mantener los parámetros que recomiendan las asociaciones de pediatría, porque al final, si tenemos que tasar en 2 horas, necesitamos saber también cuál es la parte que ya han consumido en el colegio de pantallas, ¿no? A veces se hace un uso también un poco descontrolado.